Hola y bienvenidos a mi canal. En este video estaremos resolviendo un problema sobre planos inclinados sin fricción. El problema dice así: el bloque 1 de masa M1 igual a 3,5 kilogramos y el bloque 2 de masa M2 igual a 8 kilogramos están unidos por una cuerda sin masa que pasa por una polea sin fricción. Los planos inclinados no tienen fricción y sus ángulos de inclinación son de 35 grados. Nos piden lo siguiente: A. Halle la magnitud de la aceleración de cada bloque. B. Halle la tensión en la cuerda. Los datos del problema son: la masa M1 igual a 3,5 kilogramos, la masa M2 igual a 8 kilogramos, el ángulo de los planos inclinados φ igual a 35 grados, la aceleración de la gravedad g igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Comenzaremos colocando sobre el bloque 1 las fuerzas que actúan sobre el mismo. Estos son los ejes coordenados que adoptamos. El eje Y es positivo hacia arriba y el eje X es positivo hacia la derecha. Comenzamos con su peso P1, vertical y dirigido hacia abajo, y forma un ángulo φ con el eje Y igual al del plano inclinado. Como la dirección del vector peso no coincide con ninguno de los ejes coordenados, lo reemplazaremos por sus componentes rectangulares sobre el eje Y y sobre el eje X. Proyectamos P1 sobre el eje Y y tenemos P1Y, y proyectando P1 sobre el eje X tenemos P1X. Y procederemos a indicar que ahora el vector peso P1 ya no intervendrá en las ecuaciones de Newton, sino sus componentes que acabamos de dibujar. Ahora dibujamos la fuerza normal N1 aplicada como reacción por el plano inclinado al bloque 1, y es perpendicular a la superficie de contacto entre el bloque 1 y el plano inclinado, y con sentido hacia el bloque. Ahora dibujamos la fuerza T aplicada por la cuerda y que tiene sentido hacia afuera del bloque 1, ya que a diferencia de la fuerza normal, las fuerzas aplicadas por cuerdas tienden a tirar, no a empujar. Y ahora dibujamos el vector aceleración que apunta hacia arriba, ya que probablemente el bloque 1 ascienda y el bloque 2 descienda, debido a que este último tiene mayor masa que el primero. Ahora dibujaremos las fuerzas sobre el bloque 2. El par de ejes que adoptamos tiene el eje X positivo hacia la derecha, coincidiendo con el descenso del bloque. Tenemos su peso P2 vertical y hacia abajo, y formando el ángulo φ con el eje Y. Descomponemos el vector peso P2 en su componente P2Y y P2X sobre el eje X. Y por último, indicamos que sustituimos el vector peso P2 por sus componentes P2X y P2Y. Ahora dibujamos la fuerza normal N2 aplicada por el plano inclinado al bloque 2, perpendicular al plano y dirigida hacia el bloque. Y ahora la tensión aplicada por la cuerda, dirigida hacia la polea saliendo del bloque 2. Y dibujamos la aceleración, aquí dirigida hacia abajo del plano inclinado, sentido del probable movimiento del bloque 2. Ahora pondremos las componentes de la fuerza peso P1 igual a M1 por G, utilizando relaciones trigonométricas, ya que ambas componentes y el vector peso forman un triángulo rectángulo. P1X es igual a P1 por el seno de φ igual a M1 por G por el seno de φ. P1Y es igual a P1 por el coseno de φ igual a M1 por G por el coseno de φ. Ahora hacemos lo mismo con las componentes del peso del bloque 2. P2 igual a M2 por G. P2X es igual a P2 por el seno de φ igual a M2 por G por el seno de φ. P2Y es igual a P2 coseno de φ igual a M2 por G por el coseno de φ. Ahora vamos al punto A del problema: hallar la aceleración de cada bloque, aunque ya sabemos que ambos bloques tendrán la misma aceleración en magnitud, ya que están unidos por la cuerda. Empecemos por el bloque 1. Planteamos la segunda ley de Newton sobre el eje X, sumatoria de fuerzas en X igual a M1 por A. Sobre el eje X tenemos T positiva menos P1X negativa igual a M1 por A. Reemplazamos
P1X por el valor que ya hemos hallado, y tenemos T menos M1 por G por seno de phi igual a M1 por A. Pasamos M1 por A al primer miembro restando y M1 por G por seno de phi al otro miembro sumando, y tenemos T menos M1 por A igual a M1 por G por el seno de phi, y esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora vamos al bloque 2 y planteamos la segunda ley de Newton sobre el eje X, sumatoria de fuerzas en X igual a M2 por A, y sobre el eje X tenemos P2X positiva menos T igual a M2 por A. Reemplazamos P2X por el valor hallado anteriormente y nos queda M2 por G seno de phi menos T es igual a M2 por A. Pasamos M2 por G por el seno de phi al segundo miembro restando y M2 por A al primer miembro también restando, y nos queda menos T menos M2 por A igual a menos M2 por G por seno de phi, y esta es nuestra ecuación número 2. Volvemos a escribir nuestra ecuación 1 y sumando miembro a miembro nos queda la ecuación menos, entre paréntesis, M1 más M2 por A igual, entre paréntesis, M1 menos M2 por G por el seno de phi. Despejamos A pasando menos M1 más M2 al otro miembro dividiendo, y reemplazamos valores M1 por 3,5 kilogramos, M2 por 8 kilogramos y phi por 35 grados, nos da que A, la aceleración de los bloques, es igual a 2,2 metros por segundo al cuadrado. Y así hemos cumplimentado el punto A del problema. Ahora en la ecuación 1 despejamos T pasando M1 por A al segundo miembro sumando, y tenemos T igual a M1 por G por el seno de phi más M1 por A. Y nuevamente reemplazando valores nos da que T, la tensión en la cuerda, es igual a 27,4 newtons. Y así hemos dado respuesta al punto B del problema y con ello finalizamos el ejercicio. Si te gustó el video, déjame un like y te invito a suscribirte a mi canal por más ejercicios resolviendo física. Chao.